Hola a todos, buenos días. Es un placer para mí compartir con ustedes de esta charla. Am, Vengo desde Estados Unidos, colombiano viviendo en Estados Unidos, y vamos a hablar de un tema muy interesante llamado Adversarial Malware, Payloads automutables con GANs IRL. Básicamente, ¿por qué este tema? Esto surgió de una necesidad, ¿sí?, de un pentesting que estábamos haciendo, y básicamente teníamos el reto de tener que vulnerar un sistema basado en inteligencia artificial y no podíamos ser detectados. A raíz de eso, tuve que pensar en una solución de poder mirar cómo saltábamos ese sistema, ¿sí? Es un sistema que, por respeto a la compañía, no voy a decir el nombre, pero sí es un sistema de protección perimetral basado en inteligencia artificial, ¿sí? Entonces, lo que pensé fue, ok, voy a utilizar la inteligencia artificial también para crear mi malware y mis propios, digamos que mis propios payloads, pero que sean lo suficientemente inteligentes para que puedan evadir los sistemas, ¿sí? Antes de pasar y proseguir con la presentación, sí les pido, quiero saber aquí cuántas personas son técnicas, quiénes son pentesters, si pueden levantar la mano. Ya. A estas personas les voy a pedir de pronto un poco disculpas porque voy a hablar, quiero emplear un lenguaje para que todos podamos entender, ¿sí? Entonces vamos a ver un poco todos los conceptos antes de pasar a toda la presentación. Bueno, al inicio, ¿quién soy? Para la sociedad, Alexander Botero. Tengo ya cerca de 10 años de experiencia, toda la parte de pentesting, red team, adversary simulation y todo esto. He podido ser parte de IBM en mi experiencia en varias compañías multinacionales. Ahora tengo mi propio proyecto, co-founder de Cybersector, una compañía también orientada a todos estos servicios, ¿no? Eso para la sociedad, para mí, pues, yo simplemente me considero un eterno aprendiz y entusiasta de la ciberseguridad. Eso para mí basta. Los títulos pueden pasar a un lado, ¿no? Esta es la agenda. Quise ser un poco genérico para no ver tanto tema. Vamos a ir desde lo general a lo particular. Vamos a ver un poco los conceptos, la introducción a lo que es el adversarial, metodologías de experimentación. Allí vamos a ver 2 videos o 2 POC que quiero enseñarles de cómo hicimos justamente esa prueba y pudimos evadir los diferentes controles. Y por último, vamos a hablar temas éticos y temas de resultados de este ejercicio. Bueno, aquí sabemos que la inteligencia artificial llegó para quedarse y que cada vez está reinventando el mercado en todos los procesos, ¿sí? Pero también en cybersecurity o en ciberseguridad, la inteligencia artificial, pues, está dando pasos agigantados y nos está ayudando mucho, ¿no? El tema de la inteligencia artificial, entender que se puede usar tanto para el bien o para mal a nivel de ciberseguridad, y lo más importante es que la podamos usar en temas de detección, en temas de monitoreo, temas de respuesta, automatización de procesos, ¿no? ¿Qué pasa con la era de la IA adversarial? Cuando hablamos de adversarial, estamos hablando del concepto de ataques, ¿sí? Ataques automáticos, vectores de ataque. ¿Cómo yo ataco un sistema? ¿Sí? Todo esto es automatizado, a eso se refiere el concepto de adversarial. ¿Qué sucede? Cuando nosotros estamos hablando de adversarial,
entra el tema de GANs y Reinforcement Learning, ¿sí? Es lo que vamos a ver en los diferentes conceptos. Por eso les pido perdón a las personas ya técnicas, porque a lo mejor ya saben todo esto, ¿no? Bueno, payload. Un payload básicamente es una carga, es un código que me permite ejecutar instrucciones remotas en un equipo, ¿sí? Aquí quiero emplear lenguaje un poco más humano, no tan informático, para que todos me puedan entender, y quiero colocar la analogía en el mundo real. Un payload, imagínense que un payload es un puente que comunica dos vías o dos islas que están separadas y yo construyo un puente, ¿sí? El payload es ese puente que va a permitir que las instrucciones vayan de un equipo a otro. En este caso, el atacante, el ethical hacker, va a construir ese puente de comunicación y va a ejecutar instrucciones remotas en una máquina. Ya se va poniendo interesante la charla. ¿Qué es un GAN? Un GAN es toda una arquitectura que básicamente se basa y utiliza dos redes neuronales, una que simula y la otra que evalúa, ¿sí? Acá podemos ver las dos redes neuronales, donde una es el generador, la otra es el discriminador, donde el generador lo que hace, hablando en palabras técnicas, el generador me genera un payload, ¿sí? El puente que hablábamos anteriormente en el anterior slide. Y el discriminador se encarga de evaluar ese payload y justamente a decidir de qué tanta calidad tiene para la evasión, ¿sí? ¿Cuál es la analogía en el mundo real? Imagínense que ustedes son artistas y digamos que pintan un cuadro, pero tienen un crítico especializado en arte. Entonces, ustedes generan el cuadro o su obra de arte y el crítico les va a decir qué tanta calidad tiene esa obra de arte. En resumen, eso es un GAN. A nivel técnico, me gustó mucho la investigación, esta frase que dice: los GANs son la materialización digital de la frase "la competencia mejora el producto". Dos redes neuronales en una danza eterna, donde una crea y la otra juzga, hasta que la creación se vuelve indistinguible de la realidad. En este caso, nuestro objetivo era evadir un control. ¿Cómo lo vamos a evadir? En técnicas tradicionales, volviéndolo digamos que indescifrable, encodeándolo con diferentes técnicas, pero lo que me permite hacer un GAN es hacer eso automáticamente y cada vez ir mejorando, ¿sí? Hasta aquí espero que se haya entendido un poco la arquitectura. En el transcurso de la charla lo vamos a ir repasando. El otro punto, tenemos las dos redes neuronales y lo que las compone es justamente el otro concepto, Reinforced Learning. ¿Qué es Reinforced Learning? Aprendizaje por refuerzo, donde el Machine Learning es un agente, digamos que utiliza parte de Machine Learning para aprender de acciones óptimas mediante la interacción con un entorno. Si lo llevamos a la analogía, imagínense cuando tenemos un perro, una mascota, y la estamos entrenando, ¿sí? Cada vez que se entrena, si yo quiero que el perro se siente, lo entreno para que ejecute esa acción, haga esa acción y le doy un premio. Así funciona el Reinforced Learning. Interactúa con el entorno, si cumple el objetivo se premia
y si no, vuelve y aprende y vuelve e interactúa. Entonces, básicamente, es esa metodología automática donde, ya vamos a los temas técnicos, genero un payload, un backdoor, un virus o el código malicioso. Tenemos el crítico o el discriminador que me dice qué tan válido es ese payload y entra en el tema de reinforced learning o aprendizaje por refuerzo. El aprendizaje por refuerzo lo que va a hacer es evaluar justamente ese payload y aprender de él para generar otra mutación. Entramos a otro concepto importante, este es el último, que es entropía. Entropía mide simplemente qué tan legible es el código, ¿sí? El nivel de entropía es de 1 a 10. Entre más alto el nivel de entropía, más ilegible es el código. Entre más bajo, más legible es el código. Y si lo traemos a una analogía, básicamente es una habitación desorganizada. Entre más desorganizada, más difícil de encontrar un artículo específico, y entre más desorganizada, más difícil encontrar un artículo específico, y entre más organizada, más fácil, ¿no? Ese es el nivel de entropía. Ese es el repaso, un poco. Arquitectura GANS, podemos ver en los primeros 3 pasos, se ingresa el payload, entramos al proceso evolutivo y finalmente tenemos un payload optimizado, pero en el proceso evolutivo tenemos el tema del reinforced learning, y el reinforced learning lo que va a hacer es genera, muta, evalúa, aprendiza y optimiza, básicamente bajo la premiación, ¿no? Con 1 o con -1. Estoy hablando ya en temas de fórmulas para poder medir. Muy bien. Ya hablamos del topic 2, conceptos básicos. Vamos a hablar algo ya tenemos los conceptos de qué es payload, el tema de adversarial, GANs, reinforced learning, que quiero que me comprendan un poco, traer este mensaje y que sea lo más entendible posible. Ahora sí vamos a entrar en materia, cybersecurity, que es lo que nos gusta a todos. Vamos a hablar un poco de los controles. Tenemos el antivirus, que creo que la mayoría de todos aquí estamos familiarizados con un antivirus porque en algún momento lo hemos tenido que instalar en algún dispositivo, ¿no? Celular, laptop. El antivirus es como de los principales controles de protección, de los primeros que han salido, muy tradicional, donde básicamente se basa en firmas, analiza un archivo, lo compara con su base de datos. Si ya lo conoce y está marcado como malicioso, esto lo llamamos indicador de compromiso. Si ya está reportado como indicador de compromiso, en resumen, básicamente lo detecta y hasta ahí llega. Esto no significa que no sirva. Nuevamente vamos a hablar de controles. Es importante digamos que pararnos desde una perspectiva real. Esto lo digo porque me ha pasado en muchas compañías y muchas personas también, muy profesionales, pero dejan toda la responsabilidad a un control. Y me ha llegado a pasar, ¿no? De cómo nos hackearon si yo tengo X marca de antivirus y ya. O tenemos un SOC, nos hackearon, más adelante vamos a ver eso, tenemos un SOC, nos hackearon y el SOC no lo vio. Y cuando miramos los analistas del SOC, ojo, con todo el respeto, muchos le dan esa confianza a las herramientas y no van más allá, ¿cierto? Entonces, esto a lo que me refiero con este punto es que genera sesgo. Un control un poco más avanzado es el EDR. El EDR ya se integra más con el dispositivo, mira los procesos,
me permite hacer trazabilidad de lo que pasa en la máquina. Le agrega behavior, tema de inteligencia artificial, behavior, mira cómo se comporta el programa, el ejecutable, los archivos, y permite tener mayor correlación, ¿no? Aquí vemos un poco la diferencia entre el antivirus y el EDR con respecto al marco de cybersecurity, que al final son como las 5 columnas o dominios importantes a nivel de ciberseguridad, ¿no? Tenemos identificar, proteger, detectar, responder, recuperar. El antivirus solamente identifica y protege, o al menos cubre esas 2 capas, mientras que el EDR las cubre todas. Ojo, no estoy diciendo que el EDR sea la solución total. Estamos hablando de cómo los controles van mejorando, ¿no? Y cómo a medida que pasan los años, todos estos temas de ciberseguridad, o los que estamos en este mundo, tenemos que estar estudiando constantemente, y mucho más el tema con el tema de la inteligencia artificial, vamos a tener que seguir estudiando mucho más y reinventándonos, ¿no? Aquí vemos otros controles. Quiero ser un poco genérico. Antivirus, EDR ya lo vimos, IDS, IPS, sandboxing y SIEM. Vemos un poco la función y cuáles son las limitaciones. En el IDS, IPS, no, a veces les cuesta el tráfico cifrado. Para mí, en mi punto de vista, los veo más análogos, más si detectan mucho ruido o no dentro de la red, pues alertan o bloquean, ¿no? Pero para un atacante es muy fácil saltarse un IDS o un IPS porque simplemente en su script de Python o en su herramienta coloca un sleep o un timer para que los ataques no los haga tan seguidos y los haga sectorizados, y de esa manera se puede saltar un IPS o IDS. No en todas las veces, pero es una de las técnicas que se utiliza. Sandboxes, análisis dinámico, y la limitación es tiempo y recursos. No siempre en los sandbox se puede probar todo, ¿no? Y en el SIEM depende de la calidad de los logs. Aquí hablamos un poco de SOC, y en el SIEM yo puedo tener el mejor SIEM de la historia, el SIEM más costoso, con toda la tecnología del mundo, pero si yo no correlaciono bien los logs y no le doy la visibilidad al SIEM, no creo que nos ayude mucho con la identificación de las amenazas, ¿no? O si el SIEM, o si yo no tengo unas reglas adecuadas para identificar los ataques, tampoco. Pero bueno, esto es pararnos desde el punto de la realidad. ¿Por qué toco esto? Simplemente para mandar el mensaje, y es: todos estos controles no funcionan o no me brindan una seguridad 100% si yo los uso solos. La idea es formar ecosistemas de ciberseguridad donde todos estos controles puedan colaborar unos a otros dentro de su función y que todo esté correlacionado, ¿sí? Hasta ahí. Quise presentar los controles porque al final esta charla es trata de generar, el tema es adversarial malware, ¿sí? Payloads automutables, y más adelante vamos a ver cómo nos saltamos los controles, y pues esto también hace parte de cuál es esa parte, el tema defensivo que tenemos que saltar, ¿no? Bueno, la inteligencia artificial, ¿cómo redefine la ciberseguridad? Muchas personas, muchas personas creen que la inteligencia artificial es solo ChatGPT, ¿sí? Y bueno, ChatGPT, sí, fue como de los pioneros para llegar a todas las personas, pero ciertamente es la realidad, como lo comentamos ahora, la inteligencia artificial
llegó para revolucionar todo, absolutamente todo. Y si nosotros en el campo de ciberseguridad no la incluimos, nuestras compañías se van a quedar atrás. En los temas de defensa, en este caso, en nuestras compañías que nos orientamos un poco más al ataque, a las auditorías, tenemos que implementar inteligencia artificial para justamente mejorar los procesos. Entonces, al final, sabemos que podemos implementarla para bien o para mal, es la navaja suiza. Creo que aquí depende un poco de la ética de las personas. ¿Qué pasa con el malware? Aquí ya nos vamos entrando más en materia. El malware cada vez va avanzando. El tema, sabemos que cuando ingresamos a ChatGPT o a cualquier plataforma de estas, ¿no? Inclusive a un cursor, no sé quiénes de acá conocen Cursor, Windsurf, perfecto. Editores de texto que tienen inteligencia artificial integrada, inclusive el Visual Studio Code, le podemos integrar plugins. Y básicamente a través de un prompt, sin yo saber programar, va a crear una estructura muy interesante a nivel de código, backend, front, lo que ustedes deseen. Y esto es una muestra de cómo la inteligencia artificial alcanza límites que el ser humano no creía, ¿no? O yo hubiera agradecido mucho en mis tiempos cuando empecé a estudiar y me metí en estos temas de cybersecurity, ojalá yo hubiera tenido esas herramientas, ¿no? Para aprender, pero bueno. Asimismo, para temas del malware, sabemos que los ciberdelincuentes, y lo mencionaron en la charla anterior, un ciberdelincuente cuando vive de eso y come de eso, ¿sí? Tiene todo el tiempo de la vida. Nosotros, dentro de la parte ética, tenemos solamente un gap de 15 días que dure el proyecto, un mes que dure el proyecto, y la industria se tiene que estar reinventando, ¿sí? Obviamente en tiempos ya definidos, mientras que un atacante se puede quedar un año simplemente corriendo un ataque de diccionario, o se puede quedar un año haciendo un dumpeo de credenciales, ¿no? Un hashdown de credenciales y obviamente sigue haciendo sus cosas, ¿no? Ingeniería social, phishing, estafas y todo esto. Asimismo, se está usando para la inteligencia artificial. Bueno, voy a entrar más en materia. Vimos temas conceptuales para que no nos perdamos mucho en la charla. Vimos un poco la arquitectura GANS, pero ¿por qué elegí GANS y Reinforced Learning? Porque el GANS es de las arquitecturas a nivel de inteligencia artificial que, como maneja redes neuronales, cuando vamos a hablar de binarios y de payloads, es de las arquitecturas más eficientes para esto, ¿sí? Hay muchos más modelos, hay muchos más lenguajes, pero para este tema específico y esta necesidad de evadir controles, de generar virus automutable, GANS, en mi investigación, era lo que más eficiente y mejores resultados me permitía dar. Aquí repasamos un poco la arquitectura. Tenemos un payload, recordar que el payload puede ser una línea de código. Las personas más técnicas, los pentesters o los ethical hackers que están aquí, pueden saber que el payload puede ser una línea de código, un one-liner que me genere una reverse shell, una instrucción con PowerShell, una instrucción desde Bash o PHP si quiero hacer una conexión remota a un website, o puede ser un binario, un archivo ejecutable, no importa. Pasa por la arquitectura GAN, obtenemos un payload mutado y con Reinforced Learning aprendemos y volvemos al ciclo que no termina o termina
hasta que la muestra se vuelve indetectable. Cuando la muestra se vuelve indetectable, ahí vamos a tener éxito en el objetivo, ¿no? Por eso sí, al final de la charla me adelanto, pido un poco de ética con estos temas, porque desde acá estamos hablando cómo crear malware automáticamente indetectable, ¿sí? Bueno, ¿cómo es el proceso de mutación dirigida para elevación? Nuevamente, el Reinforced Learning o el aprendizaje por refuerzo maneja un algoritmo que se llama PPO o Proximal Policy Optimization. Hay más algoritmos, ¿sí? Pero el PPO es el que me permite ser más eficiente con las mutaciones y con el aprendizaje. El tema de la detección simulada, Reinforced Learning, lo que hace es, yo genero un payload, pero también tengo un archivo limpio donde va a comparar, donde tiene las dos muestras, lo benigno y lo malicioso. Y de eso va a aprender. Cuando el ciclo se empiece a generar, va a ir aprendiendo y va a revisar que la mutación, qué tan benigna es. Cuando la mutación, que realmente es un payload malicioso, se parezca al real, que es benigno, ahí es cuando tiene 0 detecciones. Entonces, básicamente, esta arquitectura funciona como si tuviéramos un sandbox, y en ese sandbox tenemos la simulación de un antivirus o un EDR con la simulación de un framework que me genera payloads. Entonces, voy generando un payload y lo voy probando. A medida que lo voy probando, me da un nivel de entropía. El nivel de entropía es el nivel de qué tan detectable es. Si es muy detectable, vuelve y genera otro. Y así sucesivamente es el ciclo, ¿no? Espero que con esto quede un poco claro estos conceptos. Sé que para las personas que escuchan por primera vez esto, a mí me pasó cuando me enfrenté a este tema y tenía la necesidad de resolverlo, tenía cerca de 20 días y fue un ladrillo para mí, porque no estaba tan especializado en esto y bueno, me tocó agarrarlo. Entonces creo, para la charla sí quise darle un matiz diferente para poder que todos ustedes comprendan un poco los conceptos. Nuevamente, repaso, arquitectura GAN, voy a ser un poco más específico, payload, procesamiento y salida. Tenemos un archivo de texto con los payload, puede ser archivo de texto o ejecutable, no importa, un procesamiento con lo que vimos, GAN y Reinforced Learning, y la salida. La salida igual, puede ser un binario, va a ser otro payload mutado, en teoría basado ya con una técnica para ser indescifrable. Aquí tenemos la muestra de los payload, one-liner, PowerShell, Bash, binario, no importa. ¿Cómo es el procesamiento? Tenemos una detección, tenemos un entrenamiento, que es el GAN. La detección me identifica qué tipo de payload es. Si es en PowerShell, si es en Bash, si es un PHP. Luego de detectar el tipo de payload, lo vamos a entrenar con GAN, donde hablábamos de las dos redes neuronales. El GAN lo que hace es tomar ese payload, identificar qué naturaleza tiene y empezar a generar mutaciones bajo esa misma naturaleza, de manera que el payload no se vaya digamos que a dañar. Utilizamos ciclos. Yo puedo decir, voy a entrenar o voy a generar 50 series, 50 times, 100 times, 200 times, para poder generar payloads mutables e irlos probando. Finalmente, entramos en los temas de las variables y la optimización con Reinforced Learning.
Voy a ir acelerando porque creo que ya se nos está acabando el tiempo. Tenemos un generador. El generador básicamente es quien le inyecta código para volverlo, le inyecta código ya sea a través de las diferentes técnicas que existen o ya sea código basura también para volver el payload o el binario indetectable, ¿no? El adversarial training lo que hace es simplemente empezar a probar, y esto es lo que hemos hablado anteriormente en los otros slides. El discriminador lo que hace, clasifica entre real o fake. Y finalmente, esta es toda la arquitectura del Reinforced Learning, donde tenemos un estado actual. El agente lo que hace es que revisa la acción de la mutación, aprende. Una vez tenemos la acción de la mutación, tenemos un nuevo estado, un nuevo payload, y de eso va a seguir aprendiendo y tiene una recompensa. Lo que hablábamos en la analogía de entrenar una mascota, ¿sí? Aquí tenemos un ejemplo. Tengo dos POC. En el primer ejemplo vamos a ver cuál es el funcionamiento sintético, y vamos creando binarios y se va comportando localmente para que ustedes vean cómo funciona. En este caso creamos un payload, un ejecutable con Metasploit, normalita, el payload normal, con 7 interacciones para poderlo cifrar y volverlo un poco más complejo. Aquí vamos a ver cómo se va comportando. Entonces, ejecutamos, vemos la carpeta, se llama surrogates. Esa carpeta, ¿qué es lo que tiene? Tiene varios ejecutables. En este caso, nuestras bases de datos o nuestro source para que el sistema de inteligencia artificial o nuestra arquitectura aprenda es a través de esos binarios. Me explico. Mi source no es una base de datos, no son logs, no son alertas, sino que mi base de datos son binarios, payloads, malware que voy creando para que la arquitectura las vaya analizando y aprenda de ellos y vaya viendo qué es el malware. Vemos un poco cómo detecta el payload, lo va procesando, va entrenando, ¿sí? Vemos el algoritmo PPO por 3000 iteraciones para que lo vaya creando, y finalmente el mismo algoritmo pues va haciendo su tarea para generar diferentes mutaciones, ¿no? Para mí es importante aclarar algo. Cuando corremos este tipo de acciones, simplemente es un script en Python con las diferentes librerías para trabajar con inteligencia artificial, ¿no? TensorFlow, PyTorch, todo esto. Importante aclarar, aprovecho el video, se me está acabando el tiempo, aprovecho el video, y esto no es magia, básicamente esto es matemáticas. Sabemos que la inteligencia artificial o las redes neuronales son funciones matemáticas, ¿no? Entonces, al final, por debajo son algoritmos y fórmulas matemáticas que va permitiendo que sea, que permita el autoaprendizaje. Vemos en la gráfica al final, lo vamos a ver en los slides. ¿Qué dice la gráfica al final del ejercicio? Esa es la gráfica del GAN, de la arquitectura GAN. Tenemos dos variables, es la gráfica de las dos redes neuronales. La primera se llama generador, la segunda discriminador. El generador es la línea azul, el discriminador es la línea naranja. La línea azul, llamémoslo así, es la que se encarga de crear los payloads. Cuando miramos en el eje X nos muestra el número de times, de interacciones, y lo que podemos ver, la línea azul, entre más se vaya alejando,
más detectable está siendo el payload. La línea naranja es el discriminador y entre más se vaya alejando significa que ya no puede identificar si es benigno o maligno. Esto es normal en un primer ciclo, ¿sí? Este ejercicio, o sea, no se trata de que yo en 2 minutos corro el ejercicio y ya tengo un payload ya 0D y lo voy a lanzar y entonces ya veo el mundo arder, ¿no? No, esto es un proceso. Entre más binarios maliciosos tenga, o sea, yo por ejemplo soñaría con un virus total. Si yo accedo a esa base de datos de virus total y ejecuto este programa, de verdad que sí podría tener un malware bastante interesante, ¿no? Aquí podemos ver el resultado que vimos en el video. Finalmente, en el laboratorio se crearon 9 variantes, 9 binarios diferentes. Son sintéticos porque es un laboratorio local para que ustedes miren cómo funciona. Tenemos el nombre del binario, tenemos el hash, obviamente único, para poder que ustedes vean que son archivos diferentes, y tenemos un nivel de entropía. Recordemos que entropía, lo que les comentaba en los conceptos, entropía es cuál es el nivel de cifrado que tiene el archivo, ¿no? O el nivel de legibilidad que tiene el archivo. Nuevamente, cada mutación es un experimento, una recompensa o una lección. Recompensa es si sale exitoso y una acción es que tiene que volverlo a mutar, ¿no? Una transformación de detección de datos en aprendizaje, nuevamente, cada payload generado, cada mutación alimenta el aprendizaje. Entonces, genera, almacena, aprende, genera, almacena, aprende, genera, almacena, aprende. De esa manera, no tenemos que preocuparnos por bases de datos, por logs, no, simplemente tengo un servidor en Amazon con buena capacidad, subo unas 200 muestras, 300 muestras diferentes y pongo a correr el script, ¿sí? Pero bueno, yo no quise quedarme con esto y también quise traer ya la prueba real, donde nuestro reinforced learning ya no es sintético, sino que es virus total. Entonces, básicamente creamos el payload, pero ya no en binario, sino que lo quise crear a nivel de script, en PowerShell. Pasa por el proceso GANS, nuestro reinforced learning es virus total, él nos da el resultado y de ahí aprendemos qué tan eficiente es la detección o no. Este es el laboratorio real. Aquí muestro el payload, básico, típico, un PowerShell, normalito, en texto plano, ingresan a Google y está, normal. Corremos el sistema y lo que hace el sistema, nuevamente detecta el payload, empieza a trabajar con él, empieza a subirlo, lo analiza. Este script tiene una API, obviamente, que va a virus total para poder comparar los resultados. Les cuento que también, para ser totalmente transparente con este proceso, el script está en nuestro repositorio de GitHub, que se los voy a compartir en uno de los siguientes slides. Y desde ahí, pues la idea es que ustedes lo descarguen y jueguen un poquito con él, lo mejoren, que obviamente este script se hizo solo para una tarea específica de un proyecto, pero el concepto dije, yo lo quiero llevar a la charla y quiero compartir conocimiento con todos porque la verdad creo que esto sí puede ayudar mucho a la industria. Entonces pueden ver en cada bloque, en cada generación evolutiva, cómo el script va conectando
con virus total, cómo el script va dando los resultados, al final vemos el avance en porcentajes, cuáles ha sido el resultado, si avanza o no. Ejemplo, el script genera un payload, entra al Reinforcement Learning, si no pasa al nivel de detectabilidad, genera otra mutación. La otra mutación no garantiza de que vaya a ser menos detectable, o sea, no significa de que vaya a ser siempre ascendente, ¿no? Sino que puede subir, bajar. De eso se trata, de que sea infinito, de que vaya mejorando y aprendiendo. Puede crear una muestra más detectable, pero la idea es que de eso vaya aprendiendo. En este caso, el script está implementando más técnicas para poder crear la mutación. Aquí vemos cómo genera un payload. El script está programado para que cuando llegue a 0 de detección pare, y vemos que al final en una carpeta de output nos da un payload que se supone que fue el final y no tuvo detecciones en virus total. Entonces ahí lo que hacemos es ver el payload, vemos que es una salida completamente diferente, está cifrado. Nos vamos a nuestra máquina víctima, por decirlo así, en PowerShell. A través de PowerShell con Invoke Web Request lo que hacemos es conectar por HTTP. Vemos que el antivirus está activado. Descargamos nuestro payload en PowerShell y lo ejecutamos, ¿no? Lo vemos en el escritorio, lo ejecutamos y bueno, pues vamos ya a nuestra máquina del atacante en este caso, y ya tenemos la conexión a la máquina. Para las personas no técnicas, ¿cómo hicimos la conexión de PowerShell desde el Windows? Nos conectamos al Kali Linux. En el Kali Linux estamos compartiendo nuestro payload por un servidor web, o sea, lo publicamos por web y queda habilitado para que desde la otra máquina se pueda descargar, y lo ejecutamos. Acá vemos que estamos dentro de la máquina, hacemos un ipconfig. Ya de aquí lo que sigue es más como validación de la dirección IP para comprobar que ya estamos dentro, ¿no? Ya faltan 2 diapositivas, y esto ya es más de reflexivo, y es la IA se utiliza como lo utilizamos nosotros, o para temas ofensivos o para temas defensivos. Hay una vulnerabilidad en los modelos de Machine Learning, o básicamente a diferencia del GAN, y es que el modelo de Machine Learning no aprende solo, necesita datos, ¿sí? Y depende de esos datos es que va a comparar y va a tener criterio para aprender. Con el modelo GAN, el GAN se adapta al entorno y va aprendiendo, y de eso hablamos de las redes generativas, ¿no? Importante, esto ha sido adoptado por los grupos de ciberdelincuencia, ¿no? Por todos estos grupos de APT, también obviamente en los temas de ethical hacking, pues lo adoptamos para nuestras pruebas, ¿no? Eso nos ayuda a que cada vez lleguemos a un nivel mucho más alto y podamos evaluar, lo llamo yo, nuestros ecosistemas de seguridad. Les comparto un poco el repositorio, para los que quieran, le pueden tomar la fotico, van al GitHub y lo puedan descargar. Finalmente, a nivel estadístico, entre el 60 y 80% cuando utilizamos GANs y Reinforced Learning, ayudamos a que las detecciones basadas por firma, hablamos de los sistemas tradicionales al inicio, puedan ser saltados, ¿no? Nuevamente, los temas éticos. Esto, de verdad que
y en cualquier charla, muchachos. O sea, de aquí, cualquier charla que ustedes estén, importante todos esos temas de cybersecurity con responsabilidad. He conocido gente que lastimosamente no tienen su ética con esto y he conocido casos en que, por ejemplo, encuentran vulnerabilidades en compañías y no las reportan. Y luego se van y hacen sus fechorías, ¿no? Importante esto, muchachos. El reto para la ciberseguridad siempre, creo que es hora de que empecemos a implementar más la inteligencia artificial. Al final, conclusiones y referencias. Las referencias clave, les recomiendo mucho esos dos papers. Me ayudaron a mí a tener más visibilidad de lo que yo necesitaba para poder crear esto. Y nada, al final, para mí, en los temas de malware y heurística, los GANs y el Reinforced Learning, defensa multicapa, importante, nuevamente, no depender solo de un control. No, es que yo tengo un WAF, entonces ya no me importa el desarrollo seguro, ¿sí? Yo no tengo DevSecOps no me interesa entrenar a mis desarrolladores en security o mínimamente en el top 10 de OWASP porque tengo un WAF, entonces ya. No necesariamente es eso. Importante, Zero Trust, importante, defensa en profundidad, ¿no? Que podamos cada capa de nuestro perímetro, poderlo proteger. Muchas gracias. Aquí preguntas. Creo que me pasé un poco del tiempo. ¿Sí? No sirve. Pero sí tenemos un espacio para preguntas, entonces por lo menos un par de preguntas. Igual esperemos que Alexander se nos quede por aquí y puedan abordarlo porque esta charla se nos hizo corta igual que la primera, ¿verdad? Buenos días, muy ingeniosa tu investigación, me gustó mucho. Gracias. Tengo dos curiosidades. ¿Cuántos ciclos tuviste que hacer o cuánto tiempo tomaste para detectar que ya el malware era indetectable en tu sandbox y si fue detectado o no en el cliente? Claro, muy buena pregunta. Me demoré cerca de una semana intentando. Justamente al inicio sí fue detectado por el cliente. No esta fase, sino que mis estrategias eran detectadas por el cliente. Pero yo necesitaba sacar ese proyecto adelante y pues se me ocurrió hacer esto. Siempre lo puse, o digamos que en el entrenamiento lo comparaba con VirusTotal y dije, bueno, VirusTotal es como mi referente y si yo puedo subir una muestra indetectable a VirusTotal con esto, sin yo tenerme que estresar buscando nuevas técnicas que hago, me arriesgo con el cliente y entenderé que pueda funcionar y bueno, efectivamente funcionó y dije, wow, esto sinceramente no pensé que fuera a alcanzar esos niveles. A hoy esa muestra sigue funcionando, la sigo utilizando, sigue siendo indetectable y vamos a ver hasta cuándo. Muchas gracias. Vamos a ustedes, con la siguiente gracias por pregunta. su tiempo. Bueno, muchísimas gracias por la charla, demasiado interesante. Y mi pregunta sería, digamos, si descargamos el código y queremos probarlo, ¿qué tipo de hardware necesitamos? Si es algo así muy potente como tipo LLMs o puede ser algo más sencillo. Sí, de RAM, 8 gigas, asigné a mi sandbox, 8 gigas de RAM, disco, normal, 512 de disco, 4 núcleos, ya, nada más. Claro, efectivamente, si ampliamos más y si tenemos una
tarjeta gráfica y ya le metemos temas de GPU. Yo me demoré una semana con las muestras que iba creando, obviamente con esto pues se acelera el tiempo, o si tenemos más muestras como dataset, esto va a ir más corto. Para los que se descarguen el script, simplemente necesitan un TXT que se llame payloads, ahí pegan el payload y ya ejecutan el script y el script solo va creando la carpeta, ¿no? Vamos con una última pregunta. Sí, felicidades también por la charla, muy interesante, muchas gracias. Serían dos curiosidades también. La primera es que dijiste que no era seguro la evolución de la mutación del malware. Entonces mi pregunta es, a nivel de qué tan aleatorio sea, ¿podría llegar a ser factible en los primeros intentos por pura, digamos, casualidad, que logre ser una mutación efectiva en los primeros intentos de esta herramienta? Y también si podría llegar a crear el hash de un software legítimo, a tal punto que llegue a suplantar la firma de un software que realmente existe. Gracias. Muy buena pregunta. Para la primera pregunta, creo que es improbable, o bueno, improbable no, lo voy a llamar difícil, en que en el corto tiempo de pronto ya lleguemos a esa muestra indetectable, porque sí necesita el aprendizaje, los datasets. Como vimos en la gráfica, cuando yo le puse muchos tiempos para hacerlo, al final se sale desbordando, ¿no? Porque yo lo quería acelerar al máximo. Les cuento, yo tuve un problema técnico antes de dar la charla y hizo que tuviera que repetir otra vez el laboratorio. Entonces aceleré mucho el script y eso fue uno de los resultados. Y dije, qué bien, o sea, no siempre se muestra lo bonito y lo perfecto, voy a mostrar este tipo de cosas también. Entonces sí, creería que es poco probable al corto tiempo. Y para la otra pregunta, voy a tener que decirte que desconozco. Tendría que investigar porque no sé hasta qué punto puede hacer esa colisión de hashes, ¿sí? Pero creo que interesante. Puedo que es otro reto para utilizarlo. Podemos utilizar GANs también para eso. Yo lo utilicé enfocado en la evasión, pero el GANs no solo es para la evasión, ¿no? Tiene otros algoritmos, por ejemplo, con Baseline Stable Tree, tiene otros algoritmos. Yo utilicé POO, pero hay otros que sí se pueden enfocar en eso. Entonces yo puedo tener una base de datos de hash, ¿sí? Y utilizarlo para que aprenda y tratar de crear uno con el mismo hash. Interesante. Desconozco, pero sí se puede desarrollar. Gracias por tu pregunta y por la idea. Muchas gracias.